vamos a tener que ir a otro tema, lo que directamente afecta a la exministra de la Senat, Zully Rolón, quien quedó sin protección, Pati. Sí, está en comunicación con nosotros la señora Zully para comentarnos un poquitito cómo se da, porque la abogada de Zully Rolón es Cecilia Pérez, que nos hablará específicamente de en qué casos uno debe seguir teniendo seguridad una vez que deja el cargo y por cuánto tiempo. Doctora, buen día. Buenos días, Juan Carlos, Patricia y a toda la audiencia. Sí, realmente esta es una situación grave porque la ley establece, la ley de la Senat, que es una ley de la gente especial, establece la cobertura de seguridad para el secretario, el ministro secretario ejecutivo, para el adjunto, para directores generales, hasta 2 años después de haber dejado el cargo. Y esto se entiende por la propia naturaleza de la función que se desempeña en la Senat, ¿verdad? Además de eso, nosotros tenemos que sabemos, ¿verdad?, de los operativos en los cuales estuvo la ministra Zully Rolón liderando operativamente, que estuvo ejecutando, como es el caso de Autranza, que hasta hoy día es el caso con mayor repercusión que ha tenido en incautaciones, en detenidos, en descubrimiento de vinculaciones del crimen organizado en distintos estamentos estatales. Y bueno, el día de ayer fue notificada y el mismo día de ayer le retiraron su custodio. Y bueno, nosotros pedimos una reconsideración al presidente de la República. No solamente lo hacemos con el presidente de la República, sino también con el ministro del Interior, que ayer ha señalado que esto no es correcto. Es más, el ministro del Interior fue un proyectista de esta ley de la gente especial y él mismo ha manifestado que esto no se ajusta a lo que dice la ley. También queremos hacer mención al canciller nacional, ¿verdad?, que es candidato a ser secretario general de la OEA y resulta que es parte de un gobierno que toma este tipo de medidas. Entonces también le pedimos a él que intervenga, ya que esto viola gravemente los derechos, la seguridad y la vida de tanto de la exministra como de su propia familia. Justamente tenemos en pantalla a Cecilia la nota que envió Zully Rolón al presidente de la República pidiendo revocar la medida que tomó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se trata de alguna persecución esto o qué consideran ustedes? ¿Por qué esta es una decisión del titular de la Senat, de Khalil Rachid, o es del presidente de la República directamente? No. Nosotros le pedimos al presidente porque finalmente si acá ocurre algo, la responsabilidad política va a ser de Santiago Peña. Acá el que va a tener responsabilidad directa va a ser él y la consecuencia interna va a ser indirecta con relación al que tomó la decisión, que en este caso es el ministro actual de la Senat, Khalil Rachid, ¿verdad? Acá es importante señalar que lo que él hace es revocar una solución que dictó la ministra Zully, pero que la dictó en reglamentación de lo que dice la ley. No, es que ella se puso a sí misma elementos de seguridad. Ella determina algo que va a seguir, que le va a afectar a él cuando él salga y le va a afectar a todos los siguientes ministros de la Senat que él está dejando sin efecto por una resolución, ¿verdad? Realmente es una cuestión legal, no es una cuestión de simple decisión administrativa. La ley está por encima de la resolución que él pueda dictar. Dice esa parte de la resolución que se había reglamentado: la seguridad para ex autoridades institucionales no sobrepasará los 2 años. Se prohíbe expresamente brindar este tipo de seguridad a quienes no están comprometidos en la normativa. Ella todavía tiene 1 año más según esta resolución que fue revocada. Sí, no solamente fue revocada, le fue retirado ya, o sea, no solamente la decisión administrativa, sino materialmente y de manera intempestiva. Ya le quitaron la custodia sin que ella siquiera pueda tomar los recaudos, no le avisaron con anterioridad como para que ella pueda buscar una manera de tomar algunas medidas, ¿verdad? Entonces, esto es demasiado grave y no podemos dejar de mencionar que llama mucho la atención que lo haga tanto con ella, ¿verdad? En el caso puntual de ella, que es mujer, ella es madre y también es abuela, ¿verdad? Entonces acá también podríamos hablar de violencia política y
señalarle al canciller nacional que si es que esto él no aboga, nosotros no vamos a ir a estados internacionales. Doctora, porque si es una resolución y bien como usted definió, no puede estar por sobre lo que dice la ley, también hay otras instancias en las que deberían, analizan accionar a nivel judicial internamente en nuestro país. Sí, nosotros vamos a judicializar si esto no se revés. Vamos a judicializar y una vez que judicialicemos esperamos, confiamos, ¿verdad?, que el Poder Judicial va a ser bastante más prudente que si es que esto no se revierte. Cuando hablan de judicializar, esto debe tener un trámite urgente, entiendo, ¿no? Por eso es que no esperamos para poder presentar esto, lo hicimos inmediatamente, ¿verdad? Claro. No esperamos el tiempo que establece la ley de procedimientos administrativos, claro, que es mucho más que lo planteamos inmediatamente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la ciudadanía, cómo explicamos a la ciudadanía que es grave lo que hicieron con la ex titular de la Senat? Lo que pasa, Patricia, es que acá nosotros tenemos que entender de que luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado no es fácil. Es como un pulpo que tiene sus tentáculos en todos los estamentos. Enfrentarse. Y este es un mensaje para los funcionarios que lo hacen, ¿verdad? Es un propio mensaje del crimen organizado que te dice no te expongas porque te vamos a cobrar. Y acá no hay una acción directa, sino es una exposición que están haciendo. No nos olvidemos de A Ultranza, del operativo Belia, Atlántico Norte y otros operativos importantes donde se han afectado intereses importantes del crimen organizado y del narcotráfico. Y acá también se trabajó con cooperación internacional de una manera coordinada. O sea, a la comunidad internacional también el Paraguay le está enviando un mensaje. Nosotros no le protegemos a los que se arriesgan. Nosotros les exponemos para que sean eliminados. Entonces tenemos que dejar de decir que luchamos contra el narcotráfico, que tenemos un compromiso contra el crimen organizado, que queremos trabajar coordinadamente en la región, si después venimos y hacemos esto. Esto parece que es a gran escala, pero los tentáculos del crimen organizado están en la política, están en todas partes y terminan afectándonos a nosotros en la calle con todos los casos de violencia que hay con la adicción a las drogas por detrás. Ese es el lado más fino de toda la estructura. El que se ve afectado es el ciudadano de a pie, aunque no se dé cuenta, el crimen organizado nos afecta a todos los ciudadanos. Ahora, el servicio de custodio para un exministro de la Senat, doctora, está conformado por agentes de la Senat solamente, indefectiblemente. Claro, esta es una ley particular porque esta ley sí prevé la cobertura, ¿verdad?, específicamente para quienes hayan estado en la Senat y que establece claramente en qué rango, ¿verdad? Esto es realmente grave y, bueno, creemos que la única explicación a esto es una persecución política. Ahora, por eso hablamos de violencia política. Ministra, perdón, doctora, decía que sí, el personal que hace esa cobertura es personal de la Senat, indefectiblemente. No necesariamente. La ley no dice que tiene que ser personal de la Senat. Puede ser custodia de cualquier otra institución, policía, militares, quien fuere, pero establece que tiene que tener la custodia. Lo mínimo que se espera es que el ministro del Interior, entonces, ya que dice que no está de acuerdo, envíe, pero ya no más policías. De hecho, Juan Carlos, que también le presentamos al ministro del Interior. La nota es con copia al Ministerio del Interior, a la Cancillería y a Senat. Bueno, seguramente en algún momento hablaremos con el propio Jalil, que deberá explicar por qué tomó esta decisión teniendo en cuenta a lo que se expone un exministro de la Senat, y le va a ocurrir a él también en su momento como exministro de la Senat. Esto le tocará también a Jalil, salvo que quieran volver a cambiar a cambiar de decisión cuando él termine su mandato, ¿verdad? Si hace algo como a ultranza, por ejemplo. Por ejemplo, claro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay también un tema importante. Nosotros tenemos que considerar que en los casos en los cuales ha intervenido, sobre todo en el caso de ultranza, donde operativamente la ministra ha intervenido, todavía no llevaron a juicio oral. En la mayoría de los casos. O sea, hay todavía un riesgo de que este sea un mensaje para los eventuales testigos, los agentes de la Senat intervinientes que tienen que ir a declarar al juicio. ¿Quién va a querer ir a declarar al juicio si vemos estas acciones
desde el gobierno. ¿Verdad? ¿Quién se va a querer ir a exponer ahí con los acusados y los abogados de los acusados a ir a decir todo el camino que llevó a la autoría o a la participación de estas personas? Claro, si la propia titular de la Senat en su momento le sacan la custodia, imagínense aquel que ni siquiera ocupó ningún cargo. Así mismo, así mismo. Cecilia, gracias por atendernos. Vamos a intentar hablar con Khalil y también con el ministro del Interior, que es el que puede dar una respuesta más urgente, porque ahora es urgente, entendemos, según señalás, lo de Rolón. Sí, así mismo. Nosotros estamos pendientes de que haya una respuesta oficial o extraoficial, ¿verdad? Porque inicialmente habría habido un compromiso de rever esto, pero esto no se dio. Gracias, doctora. Gracias, Leo el último párrafo de la nota que le envió Suyi al presidente de la República. Mi seguridad, mi vida y la de mi familia están en manos del Estado paraguayo, considerado que los casos derivados de estos operativos que estuvieron a mi cargo, dice Suyi, que firmó la nota, ni ha llegado a juicio oral y público siquiera, haciendo responsable al secretario ejecutivo de la Senat, estoy leyendo el párrafo que está en negrita que ustedes ven ahí, a quien siempre he respetado, se refiere a Khalil Rachid, y al Estado paraguayo, de lo que pueda sucederme a mí o a los miembros de mi familia. Bueno, ahí está. Varios puntos, son 6 puntos la que ya tocan la nota enviada al presidente, pero lo más resaltante es este. Sí, no sé si decir, lo mínimo que se puede hacer es una desconsideración, pero además está algo, es una resolución nomás con la que incumple una ley el actual ministro. Y vos sabés que hay senadores y diputados que ya no están en la Cámara y siguen con guardias policiales, sí, que nunca seguro se les conoció la lucha de nada más que denuncias de corrupción, policías y militares que trabajan en sus casas, ni siquiera actuales, que los actuales tampoco se merecen. Sí, vamos a algo un poco